Entonces vamos a orar para que el Señor se glorifique. Padre Santo, bueno, misericordioso Dios, en esta tarde, Padre Eterno, nos acercamos, Señor, a tu presencia. Señor, venimos a tus pies, Padre Eterno, porque queremos oír de tus enseñanzas, Señor. Queremos oír, Padre Eterno, lo que tú, Señor, nos puedes dar en esta noche, Padre Eterno. Permite que nuestros corazones, Señor amado, estén preparados como una tierra fértil, Señor, y que tu palabra fluya, Padre Eterno. Aleluya. Dios mío, quita el entendimiento humano, Señor, y el conocimiento humano y la lógica humana, Señor, y que sea, Padre Eterno, aleluya, tu sabiduría, Padre Eterno, llevándonos a una iluminación nueva, Padre, para poder dar una interpretación correcta a tu palabra, Señor. Bendice cada hermano, Señor, que ya está conectado, Señor, y los que se van a conectar, Padre Eterno. Que lo que esta noche hablemos, Padre Eterno, sea para que tu pueblo sea edificado, Padre Eterno. Aparta de nuestro pensamiento, Señor, aquello que a ti no te agrada, Señor amado, y danos el entender correcto, Padre Eterno, aleluya, para que podamos, Señor, asimilar tu palabra, no solo asimilarla, sino que ponerla en obra, Padre Eterno. Glorifícate en esta tarde, Padre Eterno. Bendice cada uno de mis hermanos y permite, Padre Eterno, que en todos nosotros siempre te demos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre Santo, en el nombre divino de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga. Dios bendiga a mi hermana Belkis. Aleluya. Amén. Bueno, estamos llevando una serie de estudios. ¿Ok? Estamos hablando estamos tratando de averiguar cuál es la Trinidad de Dios, entendiendo que conocer a Dios, al hombre en su mente finita, no es fácil. Es más, es prácticamente imposible llegar a conocerlo tal y como Él es. Pero tenemos algunas cuantas señales, algunas cuantas formas de cómo Él nos ha dejado para que podamos entenderlo en lo que nuestra mente puede captar, para que así podamos no solamente entenderlo, sino que reconocerlo y obedecer lo que Él dice en su palabra. Porque lo importante no es solamente saber, sino que poner en práctica lo que Él nos habla a nosotros y así entonces hacer lo que a Él le agrada que hagamos. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Hasta aquí hemos hablado acerca de qué es la Trinidad. Hemos hablado acerca de cuál es la composición de acuerdo al entendimiento humano de la Trinidad, que aunque es algo bien vago, pero es lo más que podemos alcanzar nosotros a entender, porque en sí no lo vamos a entender completo. Hemos hablado acerca de los atributos naturales de Dios. Amén. Y estamos hablando ahora de los atributos morales. Amén. Hemos hablado acerca de que Dios es amor, que esa es su esencia. En eso quedamos el lunes pasado, entendiendo de que debido a que Él es amor, Él no puede hacer nada que sea para dañar a su creación. Todo lo que Él hace es para bendecir. Aunque a veces nosotros no podemos entenderlo, a veces no sabemos verdaderamente cómo comprender lo que Dios está haciendo, pero lo que tenemos que mantener siempre en nuestra mente es que todo lo que Él hace, aunque a veces tengamos que pasar por situaciones difíciles, es para bendecir a aquel que a Él le ama. Por eso es que el Romano dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le vienen para bien. Amén. Dios bendiga a mi hermano Rogelio. Amén. Entonces, Dios le bendiga, pastor. amén, varón. Estoy Amén, ready amén. para lo que usted necesite. Amén, varón. Gracias a Dios. Gracias, varón. Gracias. Amén. Entonces, tenemos que entender la diferencia entre lo que son los atributos naturales y los atributos morales. Los atributos naturales es lo que Él es. Él es eterno, Él es inmutable,
Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso. Amén. Entonces, eso es lo que Él es, pero los atributos morales es cómo Él actúa. Y hemos dicho de que si Él es amor, entonces Él no puede actuar de otra forma. Algunos se equivocan al decir de que como Dios es amor, no puede haber hecho un infierno para las personas. El problema está de que sí, Él hizo un infierno, pero no fue para las personas. Fue para el diablo y sus ángeles. Es lo que declara la palabra. Entonces, al hombre le dio la oportunidad de no ir al infierno, pero el hombre es el que tiene la decisión. El hombre es el que hace lo que él quiere. ¿Ok? La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, pero el hombre en sí, debido a su naturaleza pecaminosa, no quiere aceptar la salvación de Dios. ¿Cuántos son los que se les habla? ¿Cuántos son las personas que uno les trae hablándoles acerca de lo que es la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Cuánto cuesta tocar un alma para que acepte, para que entienda y para que pueda doblegarse a los pies de Cristo? Óigame, hay campañas evangelísticas que traen miles y miles de personas. Y de todas esas miles de personas, un grupo acepta a Cristo. Y de ese grupo, una tercera parte se mantiene firme. Es lo que la palabra declara, que es una tercera parte la que se va a mantener firme siempre. Lo que nos toca a nosotros es ser parte de esa tercera parte. Componer ese grupo, los escogidos. Amén. Entonces, si hasta aquí no hay una pregunta o hay algo que quieran ustedes comentar, podemos seguir al siguiente punto. ¿No hay nada que quieran decir? Amén. Vamos entonces al siguiente atributo de Dios, que es Dios es justicia. En hebreo se dice Yahweh Sikeidu. Yahweh se quedó. ¿Ok? Jehová es mi justicia. Se quedó. Amén. La justicia de Dios es uno de los atributos más notables de Dios en las Escrituras. Es también uno de los más evasivos. Cuando digo evasivo, me refiero a que aunque se habla mucho de la justicia de Dios, el hombre no quiere aceptarla tal y como él la declara, porque el hombre prefiere que la justicia de Dios sea de acuerdo a su propia lógica. Pero recordémonos que en ningún momento Dios es un ser lógico. Él está fuera de lo que nosotros conocemos como la lógica. La lógica es humana, no es divina, ¿ok? Porque ese es un pensamiento que sale de nuestro entendimiento y nuestro conocimiento. Mas Dios no está puesto en ese punto. Así que cuando nosotros hablamos de la lógica, verdaderamente no podemos contener en esa palabra a quién es Dios. Amén. Entonces, para empezar a separar la rectitud de Dios, de su santidad o de su bondad, pareciera ser difícil poder hacer la distinción entre ellos. Además, la rectitud de Dios es virtualmente un sinónimo de su justicia. Aun cuando la palabra más común
para justo en el Antiguo Testamento significa recto. Y en el Nuevo Testamento también tiene el mismo significado, recto. O sea que cuando la palabra nos habla de una persona justa, nos está hablando de una persona que es recta ante la presencia de Dios. Cuando nos habla que Dios es justo, nos dice que Él va a hacer siempre las cosas correctamente tal y como tienen que ser, de acuerdo a su voluntad. O sea, el amor de Dios es su esencia y la justicia de Dios es su carácter, es su forma de ser. Él es así, Él es recto. Él no puede hacer nada que sea contrario a la justicia porque su santidad no se lo permite. ¿Me entiende ese punto? Y estos son los puntos donde muchos se equivocan y tratan de hacer aparecer a Dios de una forma que Él no es. Él no puede dejar de ser justo, porque si Él dejase de ser justo, ya no sería santo. Porque la santidad demanda que Él sea justo. Y Él es justo por el amor que Él es. Porque si no fuese justo, entonces habría maldad también en Él. Pero Dios no puede ser tocado. Dios no toca a nadie. Dios no tiene nada que sea incorrecto. Él es justo porque ese es su carácter. Recuerde, puede interrumpirme en cualquier momento. Al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo que está correcto, lo que debe hacerse y en forma consistente, sin parcialidad, sin prejuicios. La palabra justo y la palabra recto son idénticas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Algunas personas, algunos traductores le dan preferencia a una palabra o a la otra. En sí no hay ninguna razón para tener preferencia de ella porque ambas significan lo mismo. Sí, ambas quieren decir lo mismo. La rectitud o justicia de Dios es la expresión natural de su santidad. Si Él es infinitamente puro, quiere decir que debe oponerse a todo lo que es pecado. Y esa oposición debe demostrarse en el tratamiento que Él le da a sus criaturas. Cuando leemos que Dios es recto o que es justo, se nos está asegurando que sus acciones hacia nosotros están en completo acuerdo con su naturaleza. En otras palabras, que Él no va a dejar de hacer lo que Él tiene que hacer simplemente porque Él no puede dejar de hacer lo que es recto. En Él no hay pecado, en Él no hay falta, en Él no hay falla. En Él no podemos encontrar algo en que lo podríamos acusar. Al contrario, en todo tiempo, Él demuestra que todo lo que Él hace es simplemente porque su justicia así lo demanda. Muchos dicen, pero Dios en el Antiguo Testamento mandó a matar a hombres, mujeres, niños. Y eso es malo. Pero ¿ante quién es malo? ¿Ante Dios o ante el hombre? Porque el problema aquí está en a quiénes fue los que Él mandó a aniquilar, a destruir. ¿A quiénes fue? ¿A los que hacían el bien? No.
es a los que hacen el mal, a los que están en contra de él. Entonces, ¿por qué lo hace? En primer lugar, en el Antiguo Testamento, él mandó a destruir, por ejemplo, a toda la humanidad, incluyendo a los animales, porque había demasiada violencia y la violencia no está de acuerdo a su justicia. Su justicia demanda un arreglo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice que Noé encontró gracia para con Dios. Dios lo encontró justo, lo encontró recto. Y por él, por la justicia de él, es que se salvó él, sus hijos, su esposa y la esposa de sus hijos. Sin embargo, el resto de la humanidad pereció. Y cuando nosotros hacemos un estudio de la genealogía de Noé, nos damos cuenta que la línea de los justos, ninguno de ellos pereció en el diluvio, ni aún Matusalén, que fue el que tuvo más tiempo, ni él murió en el diluvio. Antes del diluvio, él había partido ya de la tierra. Habían vivido una vida justa de acuerdo a Dios y ellos murieron justos, pero no fueron aniquilados con todos los demás impíos que había, con todos los demás malvados que había en ese tiempo. Entonces, cuando vamos a ver, Dios en todo tiempo se dejó conocer de todos los pueblos, porque no fue solamente Abraham el que conoció a Jehová Dios o al Dios creador, ¿no? Cuando nosotros leemos detenidamente en la Biblia, nos damos cuenta que habían sacerdotes del Altísimo en muchas partes fuera de Israel. Uno de ellos lo encontramos en Melquisedec. Melquisedec no era del linaje de Abraham. Melquisedec no era del linaje de Lamec. Sin embargo, la Biblia dice que él era sacerdote de Jehová. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que el nombre de Jehová se conocía. El problema que había en ese tiempo es que ninguno quería servir a Jehová como él demandaba. Sin embargo, hubo uno que se decidió obedecer a Dios en todo lo que Dios le dijese y se llamaba Abraham. Y es por eso que debido a su obediencia es que él fue llamado por Dios amigo de Dios. Y es de ahí de donde viene la descendencia del Señor. ¿Fue injusto Dios en eso? No. Dios le dio la oportunidad a todos los pueblos, a todo el que quisiera. Pero solamente fue Abraham, entre todos los que habían, que decidió obedecer a Dios. Aún Melquisedec y su pueblo, que es el pueblo de allá de lo que es ahora Jerusalén. ¿Se recuerdan? Que él se llama sacerdote, rey de Salem. Es el mismo Jerusalén que nosotros conocemos o que hoy se conoce. Entonces, aún ellos no quisieron obedecer a Dios, teniendo un sacerdote del Altísimo en medio de ellos. ¿Fue Dios injusto entonces al separarlos, al separar a Noé? ¿Hizo acepción de personas? Nunca. Él fue siempre justo en todo lo que hacía, pero la justicia de Dios demanda que haya una retribución para aquel que hace lo bueno y para aquel que hace lo malo. Entonces nos damos cuenta de que en su carácter, Dios
no puede aceptar nada que sea fuera de lo que es o lo que se conoce como la rectitud. Amén. La rectitud de Dios establece el estándar de Dios. La rectitud establece el estándar de Dios. Así como usted es conocido por su carácter, Dios es conocido por su carácter. Amén. Vamos a leer Génesis 18, versículo 16 al 33. Lo voy a leer para que ustedes vayan escuchando. Amén. Ustedes lo leen allí y vayan poniendo atención a lo que la lectura dice. Dice Génesis 18, versículo 16 al 33, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablar. Y volvió a hablar. Aleluya. Y dijo, quizás se hallare allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor
a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Amén. Era necesario que que Dios fuese hasta Sodoma para ver si verdaderamente el pueblo estaba haciendo el mal al que se le había dicho, siendo Dios omnipresente y siendo Dios omnisciente. ¿Cuál es la razón por la cual él entonces tuvo que venir a la tierra con 2 de sus ángeles y mandar a los ángeles que se fueran a Sodoma y él quedarse hablando con Abraham? Y es más decir, ¿no le diré yo a Abraham lo que pienso hacer? O sea, el plan que él ya tenía, ¿no se lo iba a decir él a Abraham? ¿Qué cree usted? ¿Por qué razón fue que él hizo eso? Hablando hablando de que Dios es justo. ¿Qué cree usted? Alguien que me pueda dar una idea. ¿Por qué será que el Señor descendió en su forma, en una teofanía? ¿Ok? Sabemos que fue el Señor Jesucristo Cristo, en su forma de hijo que vino a presentarse para poder hablar con Abraham. ¿Pero por qué vino? ¿Él necesitaba venir? Alguien que me diga algo, por favor, que es importante ver este punto. Y otra de las preguntas que salen también, ¿de dónde será el clamor? ¿Quién es el que estaba clamando? ¿Quién clamaba para decir de que Sodoma y Gomorra estaba en un terrible pecado? ¿Quién lo haría? Esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer cuando averiguamos dentro de la Biblia, cuando nos ponemos a investigar para poder conocer verdaderamente el carácter de Dios. Él, en su omnisciencia, sabía lo que estaba pasando. Siendo omnipresente, podía ver siempre lo que estaba sucediendo dentro de Sodoma y Gomorra. La rectitud de Dios es introducida en la Biblia en los primeros capítulos del libro de Génesis. Este es el atributo base en la que Abraham suplica a Dios por esta ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero cuando nosotros lo analizamos, Abraham no está intercediendo en sí por las ciudades. Abraham está intercediendo por su sobrino, Lot. Porque Lot, recuérdese, se había apartado de él y había caminado hasta estas ciudades y vivía en medio de estas personas. Ahora, dígame, mi hermano Edgar. Pastor, gracias por la oportunidad. No, a pesar de que la situación estaba pasando en Sodoma y Gomorra, no se da el caso que el Señor haya escuchado el clamor de los adolescentes debido a que el sufrimiento de los niños, puede ser la probabilidad en la ideología humana. Se entiende que el clamor de los adolescentes, muy probable que el Señor haya escuchado el dolor de ellos, porque pienso yo, ¿no? Usando el razonamiento humano, puede que el Señor
Y entendemos que había tanto pecado y tanta injusticia y tanta crueldad en aquel momento. Y el Señor, pues, muy probable que haya escuchado la adolescencia, el niño, los niños, el clamor de un niño. Porque No. no que los niños son ángeles de Dios. Ajá. Ahora viene el problema grande. El problema grande es que de haber sido así, si hubiesen habido jóvenes, pongamos jóvenes o niños, que clamaran debido al pecado que había allí, se les hubiera contado como justos. Y Dios dijo que por amor a 10 justos, Él no iba a destruir la ciudad. Y recordémonos que Dios no es injusto. Dime, Pero Edgar. el Lot no fue, el Lot no fue hallado justo, sino el linaje de Abraham, ¿no? No, no. Mira lo que vamos a ir a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Léemelo, Edgar. Edgar. El capítulo 8 dice, porque esta es No. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas en ejemplo a los que habéis vivir impiadamente, y libró justo a Lot, Y libró a justo a al Lot, justo. ¿Te das Lot. cuenta? Dios encontró justo a Lot dentro de la ciudad de Sodoma. El único justo, porque dice después, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, el clamor que subía contra Sodoma y Gomorra era de Lot, que estaba en medio de ellos y clamaba a Dios por la maldad de ellos. Posiblemente no haya sido un clamor de decir destruye la ciudad, sino que sería de Señor, cambia el corazón de esta gente. Lo que nosotros hacemos ahora cuando oramos, pedimos el clamor por el mundo entero, que el Señor cambie los corazones para que se conviertan a Él. Pero el hombre no quiere. ¿Te das cuenta? Entonces no era niños, no eran jóvenes que no. Era uno que estaba clamando. Uno solo que clame con el corazón sincero a Dios puede hacer mucha diferencia. Te aseguro de que si las hijas y la esposa de Lot hubiesen sido del mismo carácter de él, justos, y clamaran a Dios, la historia fuera diferente. No hubiesen sucedido las cosas que sucedieron. ¿Qué sucedió? La mujer volvió atrás y se hizo una estatua de sal. Las hijas cometieron incesto y tuvieron hijos de su padre. Hermana María, Dios le bendiga, dígame. Dios le bendiga más, pastor. Yo entré casi ahora. Amén. Pero no era Abraham que estaba intercediendo. Sí, Abraham estaba intercediendo por Lot. Él clamó a Dios, habló con Dios intercediendo por Lot, porque él estaba allá. Por eso Pues le habló entonces, de... Exacto, fue pero... Abraham que le dijo de los 50, no fue Lot. Sí, Abraham fue el que le dijo de los 50, de los
45, 40, hasta llegar a 10. Pero Lot, que vivía dentro de la ciudad, ¿ok? Es el que clamaba por esta ciudad, que hubiese un cambio en ella. En lo que encontramos en Segunda de Pedro, lo que estamos leyendo, que dice de que este Lot clamaba, dice, intercedía, ¿ok? Porque él estaba abrumado por la maldad de esta ciudad. Oye, entonces, ese es el clamor donde dice el Señor, baja, iré y veré si el clamor que ha subido contra ellos es tal como sucede, como se dice. Si ellos verdaderamente han hecho, han colmado el pecado, como se dice. Volvemos al punto, Dios lo sabía, Dios lo veía, pero como era justo, le daba la oportunidad todavía al hombre de poder interceder, no solamente actuar. Dios nunca actúa sin dejarles saber a sus siervos, los profetas, primero lo que él va a hacer. ¿Se da cuenta? Él no simplemente hace por hacer, no. Él primeramente advierte, primeramente llama y le dice a sus profetas, a sus hijos, cuáles son los pasos que él va a tomar. Si el hombre no quiere cambiar, entonces que viene el justo juicio de Dios contra ellos. A Adán le dijo, no comas del árbol. Sin embargo, él comió de la fruta del árbol, tuvo consecuencia. Hubo un justo juicio de Dios. A la humanidad después de Adán les dio permiso de que se expandieran fuera y que tuviesen, se multiplicaran en la tierra, pero que les sirvieran todavía, porque ese era el mandato. Sin embargo, ellos cometieron maldad, hicieron violencia, comieron animales que no estaba permitido comer. ¿Qué pasó? Tuvo que venir el justo juicio de Dios. Con Abraham se le dieron las promesas, pero el pueblo comenzó a apartarse de él. Acuérdese de que Abraham ponía altares por todas partes. Abraham tenía una sola mujer. Sin embargo, Israel tuvo 2. Es más, tuvo 4. Ya eso es poligamia. Y Dios no estaba de acuerdo con ello. Por eso se cumplió la profecía que le dio a Abraham. El pueblo fue esclavizado por 400 años. Y así, Dios nunca hace nada. Porque si él hiciese algo sin dejarlo saber, entonces no sería justo. Pero él tiene que hacerlo. Su justicia se lo demanda. Por eso es que nosotros podemos ver de que el Señor siempre va a estar con el pueblo, dejándole saber lo que él piensa hacer. Ahora mismo, en estos tiempos, usted sabe que el Señor ha hablado. ¿Cuántas veces ha hablado y ha dicho lo que va a suceder? Sin embargo, el hombre no quiere oír. Es más, dentro del mismo pueblo de Dios, Dios habla a través de sus siervos, habla a través del mensaje, habla a través de la alabanza. Y sin embargo, el pueblo mismo, dentro del pueblo mismo, hay personas que no quieren oír el llamado de Dios. ¿Será injusto de que Dios los castigue después? No. Injusto sería si a los que no quieren hacer la voluntad de él también tuviesen parte con los santos, con los que son obedientes. Eso sería injusto.
Pero que dice la Biblia en el Salmo 1, dice que no, el impío no tendrá parte con los santos. Entonces, por eso es que a nosotros nos conviene mejor vivir una vida santa, porque por la impiedad podemos llegar a perder la oportunidad de poder ser encontrados dignos de estar en su presencia. Amén. Amén. Pues la terminología judicial de nuestro tiempo. Dios no deseaba actuar solo sobre la base de lo que se decía. Su intención fue ir a esos lugares y ver por sí mismo si estas acusaciones eran verdaderas. Como hemos hablado, sabemos que Dios es omnisciente, lo sabe todo. No necesita hacer un viaje a Sodoma y Gomorra para ver si estas ciudades eran realmente perversas. Sabía que lo era. Pero desde nuestro punto de vista, Dios quiere que sepamos que Él actúa justamente. Él actúa en base a la información que ya conoce personalmente. O sea, que Él no simplemente va a actuar por lo que nosotros creemos. Él nos va a dejar saber a nosotros la razón por la cual actúa en esa forma. Se lo dijo a Noé, ¿se recuerdan? Cuando le dijo, he visto toda esta generación que es malvada. Así que los voy a destruir a todos. Solamente tú y tu familia van a entrar al arca. Y le dio un mandato. Le dio una ordenanza. Construyó un arca. Y se la dio con las medidas que él quiso. Y lo designó en la forma que él quiso. Noé no hizo nada más que obedecer y hacer lo que Dios le dijo. Si Noé no hubiese hecho eso, Noé también hubiera perecido en el diluvio. Pero eso es lo que más nos pone a nosotros en qué pensar dentro de lo que conocemos la doctrina santa, la doctrina recta, la antigua doctrina pentecostal, de que si no hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, no estamos haciendo simplemente su voluntad. Y recuérdese que hay dos puntos de la voluntad de Dios. Está la voluntad recta, la voluntad, la justa voluntad, la voluntad de Dios, lo que es la verdadera voluntad de Dios, y la voluntad permisida de Dios. ¿Ok? Muchas veces nosotros hacemos más bien lo que Dios nos permite hacer. Y no es porque Él quiera que nosotros lo hagamos, sino que Él lo hace porque nosotros somos de cabeza dura, que no queremos entender, no queremos aceptar lo que Dios dice. Muchas veces le decimos a Dios, yo quiero hacer esto, pero le estamos diciendo lo que yo quiero, no le estamos diciendo qué es lo que tú quieres que yo haga. Y queremos que Dios haga o que obre a mi favor, pero yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad verdadera de Dios. Esa es la voluntad permitida y Él lo permite. Y viene un momento que cuando nosotros nos damos cuenta, estamos recibiendo un problema. Porque como no es la verdadera voluntad de Dios, no es la santa voluntad de Dios, sino que es nuestra voluntad permitida por Dios. Y como nosotros verdaderamente no sabemos verdaderamente qué es lo que verdaderamente viene, entonces lo que recogemos son problemas. Y Dios después nos dice, yo te dije que no era así, que era como yo quería. Porque todo lo que Dios
quiere. Lo dije, lo vuelvo a repetir. Aunque a nosotros nos parezca inconcebible, aunque a nosotros nos parezca extraño, aunque nos venga con sufrimiento, todo lo que Dios hace es para bendición de nuestras vidas. Él no hace nada para hacernos un daño o para hacernos sentir mal, no. El mensaje de este domingo era ese. Mis planes son para bien y para prosperidad. Esos son los planes que Dios tiene para el hombre, para su iglesia. Pero depende de nosotros si nos sometemos a la voluntad de Dios. O queremos hacer que Dios acepte lo que yo haga. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos vemos en este punto, Él nos hace ver de que hay necesidad de nosotros entender qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Él demanda de cada uno de nosotros como hijos suyos? Si somos hijos, dice la palabra, que tenemos que ser obedientes. Si somos hijos y fallamos, dice la palabra que Él nos va a corregir. ¿Por qué? Por amor. Vamos a ver, Éxodo 34:7. Hermano Rogelio, léemelo, por favor. Éxodo 34:7. Y mi hermana Ani, Dios le bendiga, mi hermana Ani. Si puede buscar, por favor, Números 14:18. Amén. Dios la bendiga, pastor. Amén. Dime, hermano Rogelio. Éxodo 34:7. Amén. La palabra dice así: que gracia, misericordia a millares que perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocencia al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Amén. Guarda misericordia a millares. Misericordia a millares. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Óigame, Dios perdona la rebelión, la iniquidad y el pecado. Pero no tendrá por inocente al malvado. Hermana Ani, por favor. Amén, pastor. Número 14:18. Amén. Amén. La palabra del Señor se lee así en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Amén. Amén. Wow. Se dice que una de las leyes que tiene la palabra es que cuando Dios dice algo 2 veces, es algo que no puede cambiarse. Es tal y como Él lo ha dicho. Entonces, ¿qué nos viene a decir esto aquí? Nos viene a decir que si en 2 versículos, aunque hay otros versículos más que hablan sobre esto, pero estos son los principales, si Él dice que no va a tener por inocente al culpable, ¿ok? En su justicia, Dios no puede mirar el pecado y simplemente hacerse de la vista corta. No, Él no puede hacer eso. Su santidad se lo demanda, que Él sea justo. El amor demanda que Él sea justo. Entonces,
Si Él es inmutable, que ya lo hablamos antes, si Él no cambia, ¿por qué creemos nosotros que Él va a cambiar también con nosotros en este tiempo? ¿Dónde está la base que nos puede hacer a nosotros sentir de que Dios no va a cumplir su justicia con nuestras vidas? Si Él le demandó al pueblo de Israel, a la iglesia le demanda mucho más. Y si Él dice que no va a tener por inocente al culpable en el pueblo de Israel, ¿cuánto más a la iglesia? ¿Cuánto más el Señor va a traer a juicio a aquellos que no quieran aceptar su voluntad? Porque ese es el punto de todo. El punto no es cuántas veces nosotros vamos a la congregación, cuánto oramos, cuánto, no. El punto es si queremos o no queremos hacer la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios que nosotros queremos hacer es la que a mí me parece, la que a mí me gusta, lo que a mí me interesa, o hacer lo que Él dice. Ese es la línea divisoria. Por ejemplo, ay, Señor Santo, si al pueblo de Israel le demandó santidad, ¿cuánta más santidad le demanda a la iglesia? Si al pueblo de Israel le demandó que no hiciese nada que los pueblos de alrededor hacían, que no aceptase nada de ellos, ¿cuánto más a la iglesia? Si al pueblo de Israel le dijo que se convirtieran las naciones a ellos, sino ellos a las naciones, ¿cuánto más a la iglesia? Así que, amados, tenemos que tener en cuenta que la justicia de Dios está siempre puesta delante de nosotros y que nosotros tenemos que acatar la voluntad de Dios. Cierto es, la justicia de Dios no salva. Porque la justicia de Dios lo que hace es demostrar que nosotros somos pecadores. Porque la justicia de Dios es la que dice, no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la justicia de Dios. Y cuando el hombre no hace esas cosas, los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, las leyes de Dios, entonces está quebrantando la voluntad de Dios y su justicia demanda que haya una recompensa para ello. Hay recompensa para el que no obedece y hay recompensa para el que obedece. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan hasta este momento? ¿Alguna aportación? Ya me tocaron la campana y me quedé corto. Pero vamos a seguir el próximo lunes. Yo quiero que analicen este punto interesante. ¿Estaremos verdaderamente haciendo la voluntad de Dios de acuerdo a como Él lo dejó escrito? ¿O estaremos haciendo la voluntad permisiva de Dios? Y por eso es que todavía, como dice la Biblia, no hemos sido destruidos. Pero que no hayamos sido destruidos no significa que Dios esté agradado con nosotros. Eso significa que Él nos está dando una oportunidad más para que nosotros nos sometamos a su voluntad. Amén. ¿No hay preguntas? ¿No hay aportación? Amén. Pues entonces vamos a pedir a mi hermana Saraí, Dios le bendiga, si nos puede llevar en oración para entregar este estudio y nos vemos hasta el próximo lunes. Aleluya, santo. Amén, pastor, Dios le bendiga. Amén. Amén.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por habernos permitido escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio de poder escudriñar tu palabra, Señor, porque hemos estado reunidos, Padre, en un mismo espíritu, escuchando tu palabra, Señor, y permite que podamos retenerla en nuestro corazón, Padre amado, del grupo que estuvimos reunidos, Señor, en este momento, en esta hora, Padre de la gloria. Te pido, Señor, Padre, por cada uno. Te pido, Señor, por nuestro pastor Ernesto Hernández, Padre amado. Síguele dando entendimiento, Señor. Síguele dando el conocimiento de tu palabra que viene directamente de arriba, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido, Padre, y te lo ruego, Padre amado. Nos despedimos de esta reunión, Padre, nos despedimos, Señor, pero no de tu presencia, Dios mío, porque sabemos que tú estás con nosotros.